Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por esta posibilidad de estar aquí, de pensar un poco juntos y juntas, que me parece que de eso se trata este momento. Muchas gracias a Miguel Olivetti que nos acompaña, y en él felicitar las iniciativas permanentes que el APEX desarrolla, ¿no? Para generar, aún en estas condiciones, espacios de trabajo juntos, de encuentro, aunque sea a través de estos cuadraditos en la pantalla. Una enorme alegría para mí, además, tener posibilidad de conversar con estudiantes queridos, con viejos y queridos compañeros y ex compañeros de trabajo, así que para mí es un placer, un privilegio estar con ustedes acá. De esta forma, aunque sea de esta forma, digamos. A ver, yo intenté ordenar algunas cuestiones como para conversar. Convengamos que no está siendo fácil pensar en este momento, ¿no? No está siendo del todo sencillo, ¿no? Gestionar la existencia de cada uno y al mismo tiempo pensar y tener, digamos, la posibilidad de pensar con valentía o pensar peligrosamente, ¿no? Como decía alguna vez Adorno, que es una expresión que a mí siempre me resulta muy convocante, ¿no? Cómo pensar peligrosamente, cómo ir contra lo que uno ya pensó, cómo ir contra el pensamiento instalado, digamos, ¿no? No es un momento sencillo para ello. No lo es pensar en relación a las familias y a los niños y niñas, y no lo es en relación a nuestras prácticas, a nuestros procesos de trabajo, ¿no? Seguramente muchos y muchas de las que están hoy aquí deben lidiar cotidianamente con situaciones vinculadas a niños y niñas, y eso, siempre la imperiosidad, ¿no? El imperio de la urgencia o el imperio del hacer, ¿no? No siempre va unido, digamos, a los procesos forzosamente de pensamiento, ¿no? El hacer tiene una urgencia permanente. Pero no es sencillo pensar hoy en algo que parece ser el término que caracteriza la época, ¿no? O por lo menos estos 3 meses últimos, ¿no? Que es la cuestión de la incertidumbre, ¿no? No parecería ser sencillo pensar hoy, ¿no? en una suerte de existencias como son las nuestras hoy, pautadas por este término que parece haber atravesado todas las esferas de nuestras vidas, que es la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre sobre la salud, sobre el acceso a la atención a la salud, sobre el trabajo, sobre la perdurabilidad y las condiciones del trabajo, sobre la vida social, ¿no? Parecería ser que con énfasis, ¿no? La tan anunciada crisis civilizatoria, que fue una expresión que ganó terreno en el pensamiento social a fines del siglo XX, parecería ser que finalmente está expresándose a escala planetaria, digamos, ¿no? Una crisis civilizatoria que muchos señalaron sobre fines del siglo XX, perdón, podemos en ese sentido recordar aquella expresión de Hobsbawm, el historiador inglés, cuando señalaba a fines del siglo XX que nos debatíamos, ¿no? A escala mundial entre la barbarie y la civilización. Y que la posibilidad de la existencia, ¿no? No se iba a resolver prolongando el presente, decía Hobsbawm a fines del siglo XX, ni había posibilidades de ir para atrás. Forzosamente estábamos todos colocados en situación de generar algo nuevo, algo distinto, que hiciera viable la vida social, ¿no? Y la vida de todos nosotros en el planeta. He pensado mucho estos días en las viejas formulaciones de Hobsbawm, porque parecería ser que este escenario, ¿no?
tiene mucho más que ver con, con señales de barbarie que con señales civilizatorias, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos en una encrucijada absolutamente compleja. Es difícil pensar, además, no solo por esta cuestión de la incertidumbre, sino que también es difícil pensar por esta suerte de bombardeo de información, ¿no? Que nos sumerge como en una especie de zapping permanente de datos, ¿no? Estamos desde hace ya varios meses, ¿no? En esta suerte de recepción de información permanente, variada, alterada, que se sucede una tras otra, ¿no? En esto, que seguramente muchos de ustedes deben recordar, también algunos, vieron que estoy para volver a los viejos libros, pero deben muchos de ustedes recordar un texto, o los textos, ¿no? De Cristina Corea y de Ignacio Lekovich sobre infancia, ¿no? Sobre la pedagogía del aburrido y demás, donde Cristina Corea siempre señalaba, ¿no? Esta sensación del zapping permanente, ¿no? Al cual estamos expuestos en términos comunicacionales, ¿no? Que hacen que uno puede escuchar ahora una noticia de horror y segundos después escuchar una noticia banal, y después volver a escuchar otra de horror, y después otra banal, y todo se sucede como si tuviera el mismo nivel de relevancia y de importancia. Y cómo hemos desarrollado también una especie de adormecimiento, ¿no? Hacia el dato del horror, porque es muy difícil lidiar todo el tiempo con el horror sistemático que se ve en la pantalla, ¿no? Y entonces parecería ser que todo comienza a ser más o menos uniforme, es decir, más o menos todo horror que entra y sale de nuestras vidas sin mucha posibilidad de ser pensado, ¿no? Entonces, contexto de incertidumbre, contexto de bombardeo comunicacional, no sé si informático, comunicacional, ¿no? Que nos dificulta mucho el pensar. Y si particularmente hoy queremos conversar algunas cuestiones que hacen la infancia, yo creo que una de las cuestiones que se nos está haciendo difícil también es pensar qué es, y poder deslindar, qué es lo novedoso de esta coyuntura, ¿no? De lo que son elementos persistentes o recurrentes en relación a la infancia, ¿no? Esta suerte de distinción, ¿no? Entre lo que viene de larga data, ¿no? Y lo que irrumpe hoy, ¿no? Es una cuestión que no nos está haciendo fácil poder diferenciar. Cuando pienso en esto, yo tiendo a pensar mucho más en la cuestión de las recurrencias históricas y de las persistencias históricas que el campo de la infancia expone, ¿no? Y entonces vuelvo a pensar también en términos de antigüedad, esto debe ser por la vejez seguramente, ¿no? Vuelvo a pensar en aquel texto de Juan Pablo Terra, comienzos de los años 80, ¿no? Cuando él de alguna manera evidenciaba una serie de fenómenos que luego recibieron la calificación de la infantilización de la pobreza, ¿no? Y todos nosotros, hemos convivido, ¿no? Con procesos de infantilización de la pobreza de larga duración en el país. Eso no es una novedad de esta coyuntura actual. En todo caso, hay procesos de profundización, ¿no? De multiplicación, que luego podemos ver, pero en todo caso sería bueno un proceso analítico, reflexivo, en relación a qué es lo nuevo de esta situación de emergencia sanitaria, digamos, y qué es lo que viene acumulado históricamente en relación a la infancia y a la adolescencia. La otra consideración previa que quisiera hacer tiene que ver con esto que conversamos en algún momento con Pablo y con Cecilia en relación a la cuestión de la emergencia o la cuestión de la urgencia. Porque
porque también estamos, y ustedes vieron que cómo se instalan con rapidez los términos, las palabras, cómo circulan, cómo se vuelven códigos comunes, ¿no? Entonces todos ahora hablamos del COVID-19, todos hablamos ¿no? de la pandemia, ¿no? Todos utilizamos cotidianamente algunos términos, ¿no? Y el término de emergencia, ¿no? El término de la urgencia apareció en primera instancia asociado a la emergencia sanitaria, a una emergencia de salud, ¿no? Teníamos y tenemos una cuestión sanitaria, ¿no? Donde lo urgente se volvió la salud y la atención a un virus y la atención sanitaria en relación a un virus que parecía afectar, ¿no? Que parece afectar todos los planos de la existencia. Pero luego, también estas emergencias o estas urgencias empezaron a convivir en términos discursivos con otras urgencias, ¿no? Y entonces emergió también discursivamente la cuestión de la ley de urgente consideración. Y ahí, ¿no? La palabra urgencia o emergencia empezó a tener otros sentidos y a señalar otros fenómenos. Y lo urgente, de la mano de la ley de urgente consideración, ¿no? Volvió a colocarse, ¿no? No forzosamente en la cuestión sanitaria o en la atención al COVID-19 o a cómo iba a sostenerse los sistemas de salud, ¿no? Sino que volvió a colocarse, ¿no? La urgencia en el plano de la seguridad pública o a los debates sobre la seguridad pública, incluso en una coyuntura en la que las encuestas de opinión ya empezaron a evidenciar que la población ya no ubicaba como más urgente la seguridad, sino que había comenzado a variar sus propios parámetros de urgencias y que las urgencias habían pasado a ser la salud, el trabajo, la educación. Pero de todas maneras, la ley de urgente consideración trajo consigo, ¿no? Un particular discurso sobre la urgencia, ¿no? Y a su vez estábamos con la urgencia o la emergencia sanitaria. Hace unos días atrás trabajábamos en un espacio que tiene que ver con un curso nuestro en la Facultad de Ciencias Sociales, un proyecto integral vinculado a infancia y adolescencia, precisamente con estudiantes de trabajo social, pero también con profesionales y trabajadores del campo de la infancia y la adolescencia. Trabajábamos con Mauricio Fuentes y con Lucía Bellanal, dos integrantes del Comité de los Derechos del Niño, precisamente acerca de algo que yo incluso anteriormente le proponía a Pablo y Cecilia que pensáramos la jornada de hoy, ¿no? Y que era precisamente pensar las infancias en tiempos de emergencias. ¿Cuántas emergencias hay? ¿O cuántas lecturas de emergencias o de urgencias hay? Y hace estos días atrás que trabajamos con compañeros del Comité de los Derechos del Niño, ellos traían, ¿no? Como comité, ¿no? su propio ordenamiento sobre las urgencias para el campo de la infancia y de la adolescencia, ¿no? Un listado de urgencias, ¿no? Algunas de ellas yo quiero compartir con ustedes y quiero incorporar algunas que me parece que son pertinentes considerar, digamos, ¿no? O que nos permiten pensar algunas cosas. Entonces, ellos trabajaban con un listado de urgencias, ¿no? Que no son las que están en la ley de urgente consideración, pero para las cuales, para las urgencias que los compañeros del Comité de los Derechos del Niño traían, ¿no? Tienen suficiente evidencia empírica para decir, aquí sí hay urgencias, ¿no? ¿Y cuáles eran algunas de esas referencias y algunas otras que yo voy incorporando ahora aquí en la conversación con ustedes? Una urgencia es la pobreza.
¿no? Para el Comité de los Derechos del Niño. Una urgencia es la pobreza. No solo, recordábamos hace unos minutos, ¿no? Aquella vieja observación de Juan Pablo Terra acerca de si el Uruguay como país, si este país no logra desandar algunos procesos sociales en términos de pocos años, ¿no? Claramente la población de menor edad del país va a ser la más pobre, ¿no? Algo que Juan Pablo Terra evidenciaba a comienzos de los años 80 y que todos nosotros vimos tristemente consagrado a lo largo de los años 90 o en la crisis del 2002, cuando la población de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Superó en términos de pobreza la mitad de los niños, niñas y adolescentes del país. No solo que estamos ante esta constatación de que los más chicos siguen siendo los más pobres del país, ¿no? Y eso con 15 años de ciclo progresista que generó, sin lugar a dudas, ¿no? Efectos absolutamente regresivos con respecto a los indicadores de pobreza, ¿no? Con efectos claramente que disminuyeron los índices de pobreza, que con desarrollo de la protección social, etcétera, etcétera, también con muchas tensiones y con muchas dificultades. Yo diría que ese es un campo conflictivo, contradictorio, que requiere un análisis particular y en el que no voy a entrar particularmente en este espacio, pero aún con los procesos que se llevaron a cabo en el ciclo progresista de los últimos 15 años, ¿no? Los más chicos siguieron siendo, ¿no?, la población más pobre del país. Y que sin duda, ¿no?, corre en este proceso en el cual estamos hoy, de emergencia sanitaria y crisis socioeconómica, ¿no?, que incluso, como les decía al comienzo, proceso societal que puede ser leído claramente como un proceso de crisis civilizatoria a escala mundial, ¿no? Claramente la población de niños, niñas y adolescentes, ¿no?, es una de las más seguras candidatas a verse afectada por los procesos que se están desarrollando hoy en el país, ¿no? Y volver a ocupar, ¿no?, o consolidar, ¿no?, un lugar en relación a la pobreza nuevamente altamente significativo. También una urgencia es considerar la educación para niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y seguramente muchos de ustedes saben y tienen en su cabeza el listado de dificultades que tenemos en relación a los egresos en edades oportunas de los ciclos educativos, a las dificultades que tenemos en rezagos, en repeticiones, etcétera, etcétera, a las que se agregan en este último ciclo, en estos últimos meses, digamos, ¿no?, este debate en torno a la accesibilidad o no de la virtualidad, y etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Pero convengamos que pensar en infancia también requiere pensar forzosamente y en términos urgentes en educación y en políticas educativas. Urgencia es, y urgente es, el panorama de violencias múltiples que afecta a la infancia. En ese sentido, ¿no?, hay más que evidencias, o más que recopilación de datos al respecto, digamos, ¿no?, que los niños y las niñas están sistemáticamente expuestos a correcciones, por llamarlo de alguna manera, cotidianas, ¿no?, más o menos violentas o severamente violentas, con una particularidad que todos los estudios en relación a esto evidencian, ¿no?, es que las prácticas de violencia con respecto a las correcciones cotidianas de niños y niñas, ¿no?, son persistentes en el tiempo, ¿no? Estamos ante prácticas persistentes en el tiempo, ¿no?, de larga duración, y que generalmente son evidenciadas para las instituciones o por las instituciones de atención a niños y niñas luego de que ha pasado
mucho tiempo de que esa práctica se viene produciendo, ¿no? Violencias múltiples con respecto a la infancia. Las correcciones, la explotación sexual y comercial, ¿no? Solo para mencionar algunas. Urgente es, en el campo de la infancia, una vez más, nuevamente, ¿no? Atender la cuestión de la protección especial, de lo que históricamente ha sido el amparo en el país, ¿no? Que todos sabemos, incluso también en el marco del ciclo de los últimos 15 años, ¿no? Los diversos intentos de encontrar alternativas programáticas, políticas, ¿no? De procesos de protección por la vía, digamos, de los modelos familiares o familiaristas. Y las dificultades persistentes que también tenemos en ese campo en particular, digamos, ¿no? Donde la internación sigue siendo, ¿no? Con guarismos absolutamente elevados, ¿no? Ya sea para niños pequeños, para niños en edad escolar o para adolescentes, digamos, ¿no? Y en donde parecería ser que se nos ha vuelto históricamente difícil romper con un nudo histórico que hace a una protección que solo parece que puede pensarse y desarrollarse, ¿no? Por la vía de la internación institucional, cuando todas las recomendaciones internacionales, pero nacionales también, y de todos los que se pueden desempeñar en ese campo de la política específica de la infancia, ¿no? Asumen con claridad que ese no es, ¿no? Técnicamente el mejor camino a desarrollar. También seguimos teniendo, en clave de urgencia, la atención al sistema penal juvenil. Un sistema penal juvenil que se ha reducido significativamente en el número de la población que está llegando a él, digamos, ¿no? Pero que sigue teniendo como medida socioeducativa mayoritaria, ¿no? Precisamente la que se indica que debe ser la minoritaria, la del último recurso y por el menor tiempo posible, como es la privación de libertad. Por lo tanto, urgente sigue siendo, ¿no? Ponernos a pensar qué dificultad tenemos para poder resolver, ¿no? En términos socioeducativos, la atención a menos de 300 adolescentes que hoy pueblan el sistema penal juvenil, ¿no? Y cómo hacerlo por caminos que no sean, digamos, el de la privación de libertad. Otros temas que sin duda hoy son urgentes para el campo de la infancia. La cuestión de la discapacidad, la cuestión de las búsquedas de identidad sexual y de vehiculizar los espacios para, ¿no? institucionales y sociales para que esto pueda tener forma de realización, digamos, ¿no? Las prácticas de racismo que nuestra sociedad tiene con respecto a niños y niñas. Esos también son urgencias si pensamos en el campo de la infancia. No son estas, ¿no? Claramente, vuelvo a decir, las urgencias que la ley de urgente consideración, ¿no? Ha definido en carácter de urgencia. Ahora, no solo que en todo caso niños y niñas y adolescentes, ¿no? Pueden rápidamente convertirse, ¿no? en un segmento poblacional o uno de los segmentos poblacionales más afectados por los procesos de desigualdad, ¿no? En términos socioeconómicos, como estábamos explicando ahora, y en términos de lo que supone un sistema de política y de protección social, sino que además, yo creo que hay una afectación particular que deviene de los procesos, no solamente de las condiciones socioeconómicas de este último periodo, y yo creo que esto es relevante, perdón,
creo que las condiciones socioeconómicas en las que de manera recurrente colocamos a la población de menor edad de nuestro país, ¿no? Que es en la de las mayores, en la expresión de las mayores desigualdades, ¿no? Pensemos que hoy en el país algo más de 50.000 niños comen en ollas populares, ¿no? Para pensar en clave, no sé, de derechos básicos, como podemos pensar el derecho a la alimentación, digamos, ¿no? Entonces, en estos procesos, como el que estamos atravesando, ¿no? Los niños y niñas rápidamente, ¿no? Se vuelven un segmento poblacional muy vulnerable a los procesos socioeconómicos que estamos viviendo. Pero también yo en este sentido quisiera llamar la atención sobre los efectos de los procesos de aislamiento de este último periodo. Cuando digo aislamiento, digo particularmente el retiro de los espacios de los centros educativos, ¿no? Como un elemento por lo menos de preocupación. Y no estoy en esto ni poniéndome a debatir sobre la decisión gubernamental ni nada. Simplemente estoy tomando la evidencia, el hecho, digamos, ¿no? De que los niños, ¿no? Debieron retirarse al espacio doméstico, al espacio privado, digamos, ¿no? Y allí no solamente me surge la preocupación, ¿no? Con respecto a las prácticas intrafamiliares, de violencia, digamos, ¿no? Estoy pensando en esto que les comentaba antes de los modelos de corrección, ¿no? El uso de la violencia en los modelos de corrección infantil, ni que hablar además cuando todos los sujetos se ven atravesados por lo que decíamos al comienzo, por situaciones de incertidumbre, por no saber cómo voy a resolver la existencia, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, los climas no son forzosamente los del hogar feliz, ¿no? Sino que los climas de tensión y de dificultad extreman, ¿no? Las posibilidades de que las violencias múltiples se disparen, ¿no? También pienso en los procesos históricamente invisibilizados, si no se habrán profundizado en este periodo, como es la cuestión, por ejemplo, del trabajo doméstico, domiciliario, ¿no? El trabajo doméstico de niños y niñas, sobre todo de niñas, ¿no? En este contexto particular. Algo que habría que indagar, ¿no? Que habría que ver, digamos, ¿no? Pienso también en cuál es el efecto, ¿no? De la afectación de la sociabilidad de niños, niñas y adolescentes en este periodo. ¿Qué efecto puede estar teniendo, y ha tenido, ¿no? Este retiro de los espacios de socialización, ¿no? De los primeros espacios de socialización, ¿no? Por este tiempo, ¿no? De niños, niñas y adolescentes. Esta suerte de socialización que se alteró, ¿no? Que se dispuso por este tipo de canales como por el que estamos hablando hoy, ¿no? Que se dispuso una socialización por vía Zoom, digamos, ¿no? Con trabajos en tareas, ¿no? en plataformas, con tareas en plataformas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué efectos, ¿no? ¿Qué efectos sobre la vida misma, ¿no? Tiene estas cambiantes formas de disponerse la existencia cotidiana en este último periodo. Y pienso en esto de la afectación de la existencia, en algo que en su momento, particularmente en la década de los 90, también trabajamos mucho, y es que en los procesos de crisis más severas, ¿no? Donde la pérdida, donde la angustia por la pérdida de lo material y de la sostenibilidad de lo material, ¿no? No solo, ¿no? Reedita la pregunta acerca de cómo vivir, ¿no? Y de qué voy a vivir, ¿no? Sino que reedita, instala también, ¿no? Con mayor explicitación o menos explicitación, la pregunta acerca de para qué voy a vivir, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí también hay una cuestión a
a estar alertas, a considerar esta dimensión, que en definitiva es la dimensión de la finalidad de la existencia, ¿no? El para qué estoy aquí, ¿no? Que no es solamente para reproducir el cuerpo, ¿no? Para comer, para dormir, para bañarme, para levantarme, ¿no? Sino que coloca, ¿no? Y los procesos de crisis, insisto, no solo colocan con esta dimensión contundente que la materialidad tiene, la pregunta acerca de cómo le voy a dar de comer a mis hijos, cómo voy a tener un lugar para vivir, cómo me voy a calentar ahora, ¿no? Cómo me voy a calefaccionar con el frío que hace afuera, sino también para qué estoy aquí, ¿no? Entonces, ¿cuánto de esta dimensión, que en definitiva es una dimensión distintiva del ser humano, ¿no? Que es una dimensión teleológica del ser humano, de la finalidad de la existencia, también aparece, digamos, ¿no? En la vida cotidiana de los niños, las niñas, los adolescentes con las que nos vinculamos? ¿Qué lugar tiene esto? ¿Qué presencia? ¿No? ¿Y qué necesitamos pensar sobre esto? Con este panorama, yo quisiera, ¿en qué tiempo estoy? Díganme, por favor, si puedo avanzar un poco más. Cecilia, Pablo, Cecilia, que está Sandra, coordinando. Sí, ¿en qué tiempo estoy? vamos 35 minutos. Vamos, estamos Bien. bien. ¿Estamos bien, decís vos? Bueno, Estamos bien, sí. estamos bien, qué suerte. Yo quiero plantear, por lo menos, no quizás con mucho. Tengo 10 minutos más, 10 minutos más. ¿Te Sí, parece, sí. Cecilia? Y Sí, ahí Sandra. yo cierro y conversamos. Dale. Yo quisiera, porque que es, eh, desde mi perspectiva, en todo caso, las urgencias que hay que colocar, y quiero insistir con esto, no son las urgencias que está debatiendo el país en clave de ley de urgencia. Y no solo que el país está, el ámbito legislativo está discutiendo con otra lógica y con otras urgencias, sino que yo quisiera señalar 2 o 3 cuestiones que me preocupan y que me preocupan en relación a cómo pensar cuestiones de infancia en relación a la ley de urgente consideración. Hay tres aspectos sobre los que yo llamaría la atención de preocupación. Uno, claramente, para mí, es la cuestión de la democracia. Y ustedes recuerden siempre aquella expresión de Barata: los niños son buena cosa para la democracia. La ley de urgente consideración tiene problemas con la democracia. No solo porque se aprueba en un contexto particular, ¿no? Que dificulta enormemente la expresión de la ciudadanía, ¿no? Sino porque además, y este es un punto particular sobre el que yo llamaría la atención, sino porque particularmente, ¿no? Tiene una serie de propuestas que eliminan o reducen espacios de participación social, ¿no? Y pensemos, y particularmente, no sé, a modo de ejemplo, si quisiéramos pensar en el campo de la infancia, ¿no? Se elimina la obligatoriedad de convocar, por ejemplo, ¿no? Para la participación en los consejos de participación de los centros educativos a los estudiantes. Yo creo que podemos discutir, ¿no? Efectivamente cuánta realidad tuvieron los consejos de participación. Pero yo preferiría trabajar en dirección a cómo le damos vida a espacios que existen, ¿no? Y que convocan a la participación de niños, niñas y adolescentes, y no pensar en su eliminación porque no funcionaron bien, ¿no? Me preocupa muchísimo la cuestión de la participación, entre otras cosas, porque yo parto como de la conjetura de que la cuestión de la participación infantil y adolescente no es algo que hayamos resuelto muy bien, ¿no? Creo que sigue siendo un elemento crítico para una sociedad envejecida como la nuestra, ¿no? Creo que tenemos dificultades para habilitar
la palabra, la toma de espacios de los más jóvenes, ¿no? Pero creo que ir en dirección a la reducción de los espacios de participación no es una buena señal, ¿no? No es una buena señal. Creo que no es una buena señal en términos educativos, y esto también es un segundo elemento, en términos educativos, socavar la dimensión de lo público en relación a lo educativo, y devenir luego en una formulación donde la educación se convierte más en un servicio que brindan algunos prestadores que en un derecho. Creo que esto también es un elemento presente en la ley de urgente consideración que debería ser objeto de preocupación, digamos, porque esto va a tener un correlato después directamente para el campo de la infancia y la adolescencia. Y creo, en tercer lugar, ¿no? Creo que hay un ensañamiento particular con el sistema penal juvenil y con los adolescentes penalizados, ¿no? Que no se corresponde en ningún aspecto con la dimensión que la realidad de la infracción adolescente tiene en el país, ¿no? Pero hay un ensañamiento en el incremento de penas, en el incremento de la privación de libertad, en el retiro de la semilibertad o de la búsqueda de otros mecanismos no judicializados para resolver los conflictos penales, los conflictos sociales. Creo realmente que es por demás preocupante la orientación que se asume para pensar el sistema penal juvenil, pero creo que lo regresivo en términos normativos que se presenta para el sistema penal juvenil tiene además una dimensión, todo el articulado de seguridad, para el cual me parece y sugiero incorporar un término, en esto de que todos los días tiramos algún término, pero en esto me parece interesantísimo, un término que colocaron en la discusión los integrantes del Grupo de Investigación y Estudios Penales del Uruguay, doctora de la Reta, el CIEPUR, ¿no? Cuando señalaba que las iniciativas en materia de seguridad suponían una suerte de policialización de la vida cotidiana, ¿no? Y acá también me surgen múltiples preocupaciones con respecto a la infancia, la adolescencia y el espacio público, ¿no? Que también pueden ser leídas en clave de afectación de los espacios democráticos, ¿no? Yo llamaría particularmente la atención en este sentido, no quiero intentar llegar al final de la exposición, entonces no quiero extenderme en esto, pero llamaría particularmente la atención sobre las facultades que se le atribuyen a la policía en el proyecto de ley, casi ya terminado de aprobar en la brevedad, la ampliación de facultades a la policía y una afectación que, insisto, no es solo para el sistema penal, no es solo para, ¿no? Porque a veces también aparece esta cuestión de decir, bueno, es para los que están en conflicto con la ley. Bueno, no. Hay una serie de disposiciones que suponen, ¿no?, un nivel de policiamiento de la vida cotidiana en su conjunto, y sobre eso creo que también es necesario pensar para pensar algunas cuestiones que hacen a la infancia y a la adolescencia. Entonces, en suma, estamos, ¿no?, o por ley de urgente consideración, o por urgencia sanitaria, por emergencia sanitaria, en una doble afectación de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en lo que hace a sus derechos de ciudadanía en términos sociales, y en lo que hace también a la afectación de sus derechos en términos de ciudadanía política, ¿no? Este escenario, creo yo, es el escenario donde estamos obligados a pensar y obligadas a pensar. Una última cuestión, para cerrar. A mí me ha resultado absolutamente escaso el debate público acerca del cuidado en este contexto. Poca discusión sobre el cuidado, ¿no? Poca discusión pública sobre el cuidado, sobre las formas de cuidado, sobre lo que se requiere para cuidar, digamos, ¿no? Y creo que tampoco es una buena señal. Hace unos días atrás,
azarosamente me encontré con una película que les quiero recomendar, que no conocía. La película es una película argentina que se llama La Calle. La Calle, ¿no? La Calle es una película de un pueblito en el sur argentino, que da al mar, donde las personas, un pueblito muy pequeño, donde las personas se dedican a obtener y comercializar mariscos, digamos, ¿no? Algo en formato absolutamente artesanal. Los chiquilines concurren a una escuela, ustedes saben que la Argentina tiene un séptimo grado, ¿no? Entonces los chiquilines del séptimo grado, desde el, ¿no? El octavo, no sé, tienen unos 14 años los chiquilines, ¿no? Trabajan con la maestra, ¿saben en relación a qué? A que las calles del pueblo no tienen nombre. Ninguna calle en el pueblo tiene nombre. Entonces se les ocurre salir a entrevistar a los pobladores de ese pequeño pueblo, ¿no? Para recuperar la historia del pueblo y así sugerir nombres a las calles. Allí van este grupo de adolescentes, ¿no? Con sus maestras, ¿no? A entrevistar a los personajes. Las entrevistas son imperdibles, impactantes, ¿no? Los relatos, ¿no? Y entre las preguntas que hacen los chiquilines, le preguntan a estos adultos, trabajadores artesanales del mar, ¿no? Les preguntan sobre sus experiencias de infancia. ¿Qué recuerdan de su infancia? Y algo que les sea significativo contar. Algo que les haya gustado. Yo no les puedo decir la incomodidad de estos adultos que no lograban encontrar en sus infancias un relato digno de ser, ¿no? Y una experiencia gratificante de poder ser contada. Un adolescente percibe esto, ¿no? Percibe la incomodidad de los adultos y se lo plantea a la maestra. Qué difícil esto, dice Chile, qué difícil, ¿no? Yo me doy cuenta que se ponen nerviosos, que no saben qué decir. Vean la película. ¿Por qué les cuento esto? Porque estos días yo pensaba, ¿no? Y esto quizás porque lo producen a veces las situaciones críticas como esta, ¿no? ¿Cuáles son las experiencias de infancia que están habilitadas hoy para los niños y las niñas en nuestro país? Y sobre todo, ¿cuáles son las experiencias de infancia que están habilitadas, ¿no? ¿Cuál es el relato que se está construyendo en nuestros niños y niñas con respecto a su tránsito por la infancia, ¿no? Fundamentalmente, y ahí sí es una definición ética, política, sobre aquellos niños que hoy por hoy se ven afectados, ¿no? Por las expresiones de la desigualdad, por una crisis sanitaria que recrudece la desigualdad social, ¿no? Porque claramente la crisis sanitaria no es democrática, claramente no es democrática, ¿no? ¿Cuáles son las experiencias de infancia que están transcurriendo hoy, digamos, en nuestros niños, niñas, ¿no? En estos contextos? ¿Cómo podemos contribuir nosotros, adultos, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir para contrarrestar los efectos más devastadores de esta coyuntura? ¿Cómo contrarrestar, ¿no? los efectos tan devastadores en el plano socioeconómico, afectivo, cultural, ¿no? De sentido que esta crisis evidencia? ¿Qué vamos a hacer para contrarrestar? Y eso creo que nos convoca a una responsabilidad adulta, ¿no? Que es en definitiva la responsabilidad adulta que tenemos solo por ser adultos en el sentido de contribuir a construir de un lugar el mejor lugar posible para nacer y crecer. Tenemos en ese sentido una responsabilidad a asumir, digamos, ¿no? Y para la cual estamos con nuestras humildes herramientas, nuestros pocos saberes, nuestras experiencias, nuestras prácticas, y tenemos la posibilidad, creo yo, de contarnos colectivamente. Creo que las estrategias que podamos construir
en este momento crítico, severamente crítico, creo yo, ¿no? No, no me percibo como alguien con posibilidad de optimismo en este momento, ¿no? Pero tengo el absoluto convencimiento que las estrategias colectivas, ¿no? Una vez más nos pueden reunir, ¿no? Para pensar, bueno, qué experiencias de infancia podemos producir, cómo podemos, ¿no? Contrarrestar esto que parece tan regresivo, tan totalizador, tan devastador, digamos, para muchos niños y niñas, ¿no? Y cómo no acostumbrarnos, o por qué, ¿no? Y volvemos al zapping del comienzo, ¿no? Los niños comienzan a comer en las ollas populares, el paisaje urbano cambia rápidamente, ¿no? No es posible, no, tenemos que prohibirnos acostumbrarnos a algunos paisajes que se reeditan, ¿no? Como las estaciones, parece, ¿no? Bueno, ahora las estaciones cada vez menos también, ¿no? Pero que se reeditan, ¿no? No podemos permitir, ¿no? Que se naturalice, ¿no? Una vez más, ¿no? La desigualdad, ¿no? Lo devastador, lo bárbaro de la época, me parece. Y en esto, bueno, creo que nos contamos mutuamente, colectivamente, y que eso es lo más importante. Muchas gracias, Cecilia, muchas gracias, Pablo, realmente, y bueno, y conversemos, por favor, ¿sí? Bueno, Sandra, muchas Mm, gracias. por Es un favor. placer escucharte como siempre. Mm. Ahí Mariana, la compañera del equipo, fue como recogiendo algunas cuestiones que surgieron en el chat para un poco Mm. intercambiar. Uno es un comentario, que lo leo, lo comparto con el resto. Lo viejo no termina de morir y lo nuevo aún no termina de nacer. ¿Qué viene luego de esta etapa de incertidumbre? Se pregunta Y que tenga uno la de los... respuesta va para el Guinness en este preciso momento. No sé, abramos la conversación, no tengo respuesta. Si supiera, ¿sabe qué? Sería genial, ¿no? Ah, no lo sé, Y no lo sé. No sabe, no alguien... contesta, como decían. Sí, yo creo que esto que vos comentabas, estos nuevos paisajes, digamos, urbanos, hace unos días atrás, y un poco para complementar esto, fuimos con Luciana, una de las compañeras del equipo, a recorrer algunas ollas de la zona del cerro, en el marco de, bueno, un proyecto que tiene el programa APEX sobre esto, y fuimos a dos ollas en particular, y surgía esta cuestión de que también me trajo esto que vos comentabas, de este concepto que ya me lo había olvidado, pero que la infantilización de la pobreza, ¿no? Porque un poco conversando ahí con las vecinas que organizaban en la olla, y un poco preguntando, bueno, quiénes eran los que se acercaban a la olla, si eran más mujeres que varones, si eran más, cómo estaban compuestas las familias que recurrían allí, y el número de niños y niñas que se acercaban era muy elevado. Nos comentaban que concurrían muchos niños y niñas acompañados de sus madres, padres, abuelas, etcétera, y un poco también salía esta cuestión, bueno, pero en realidad esto se incrementó ahora, nos decían las vecinas, pero acá en esta zona de acá, los policías siempre están pidiendo, dice, no es como, no es algo que surgió ahora, no el 13 de marzo, o sea, esta cuestión de que aún, o sea, luego de 15 años de políticas progresistas y bueno, de un cambio de gobierno, hay sectores que aún siguen viviendo en condiciones infrahumanas, en condiciones y bueno, está la pandemia, ¿no? La emergencia sanitaria fue como un puntapié pero en realidad, bueno, estas situaciones aún persisten Sí, claro. en nuestro país, y bueno, está muy como Mm. esto bastante escuchar como estos relatos, ¿no? Nuevamente que uno de estos se retrotrae a otros años y en realidad no estamos en 2020, y esto como que continúa, ¿no? Esto un poco porque cuando nombraste las ollas me hizo acordar a esos Mm. relatos de las vecinas que nos comentaban que, bueno,
esto continúa siendo así, ¿no? Se incrementó un poco más, pero acá sigue pasando esto, ¿no? Y por otro lado, un poco también otro comentario que aparece en el chat, pregunta, comentario, y como se plantea un participante, ¿cuál es el rol de los educadores, adultos responsables o todos quienes trabajamos con infancia y adolescencia en este panorama de crisis y urgencias? Un poco también lo traías, que bueno, tenemos como una responsabilidad como adultos y adultas, cada uno en el lugar que ocupamos, de bueno, hacer frente a esta situación y esto con las herramientas que tengamos, ¿no? Que a veces son, no son muchas, pero bueno, sale esa pregunta ahí que bueno, también es un poco de poder pensarnos y ver cómo hacemos frente a esto, desde los lugares que ocupamos, en diferentes roles, profesiones, equipos, etcétera, ¿no? No sé si alguien más tiene algo más para agregar. Quedan todos medio como... Qué horrible. Quedamos todos... Pablo. Ah, está silenciado Pablo. Ahí va, ahora sí. Ahí va Pablo, ahora sí. Pero te... ¿Podés, Pablo? Ahora. Está Bueno, silenciado Pablo, ahora. ahora sí, ¿no? No, Dale, sin sí. duda un gusto escuchar a Sandra nuevamente. Muy interesante. Y veo que hay igual algunos comentarios también en relación a las urgencias. Acá creo que están planteando, y la palabra incertidumbre en relación a todo esto que fue nombrando Sandra. Después están planteando en relación a, bueno, qué va a pasar con relación a todas estas cuestiones que realmente qué es lo urgente, los recortes, la preocupación por cuánto se gasta en la alimentación de niños y niñas en las escuelas. Acá Yolanda está planteando que le preocupa mucho lo de la educación, cómo pasa a ser como vista como mercantilizada y no como un derecho. ¿Y cuál es la valoración en torno a la dimensión territorial en la construcción de respuestas a narrativas? Acá mi compañera Lorena hace esa pregunta. Capaz que, no sé, Sandra, si querés reenganchar con alguna de estas preguntas. Sí, podemos, a ver, ninguna de estas dimensiones, digamos, ¿no? O sea, ni lo organizativo, que me parece, ahora estoy tratando de leer también el chat, lo que pasa es que pasa tan rápido que no, Es difícil seguir. es difícil seguir el chat también, ¿viste cómo es? Pero, no, digamos que ninguna de estas dimensiones, ¿no? Ni el territorio, ni la territorialización, que ha sido objeto también de disputa teórica y eh, y también práctica y operativa, ¿no? Ni la organización o la organización, digamos, son dimensiones que estén exentas de conflictos, ¿no? O sea, ni lo territorial, ni lo organizacional, ¿no? Suponen dimensiones para pensar alternativas, digamos, que estén exentas de conflictos, de disputas, digamos, ¿no? El territorio puede ser fantástico, nucleador, solidario, pero también puede ser pobre, ¿no? Con recursos menguados, o sea, ¿no? La organización puede potenciar, pero también puede burocratizar, ¿no? Vieron que todas las dimensiones de cualquier estrategia a llevar a cabo, puede albergar sus luces y sus sombras, digamos, ¿no? En términos de conflicto, de tensión más que nada, ¿no? Yo no lo vería en términos binarios, me parece, pero sí de los conflictos o las tensiones con las que hay que lidiar, digamos, ¿no? Yo
tiendo a pensar que la dimensión, no sé si organizacional o la dimensión de cooperación, ¿no? No sé, para algunos estos días leía a Isabel Schelin, ya que estuvo hace unos días también en una actividad en facultad, ¿no? Y ella decía, bueno, quizás sea momento, ¿no? Isabel Schelin es una mujer argentina, que ha trabajado mucho con el tema familia, género, pero ella planteaba, quizás sea momento de recuperar una dimensión de la responsabilidad, y otra que tiene que ver con la solidaridad, ¿no? Con todas las discusiones que también estas cosas conllevan, pero sí en términos de sumar, ¿no? ¿Con quién podemos sumar? ¿Con quién podemos pensar estrategias abarcativas, ¿no? Para la infancia y la adolescencia, ¿no? Que impliquen más de una institución, más de un equipo, más, y no forzosamente, ¿no? Una construcción de colectivo que no forzosamente responde a la organización institucional en todos sus términos, ¿no? O sea, también en eso hay campo, ¿no? Tela para cortar y campo para pensar, digamos, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué organización necesitamos hoy, ¿no? En relación a las políticas de infancia o en relación a los temas de infancia y adolescencia? ¿Qué organización requerimos hoy, ¿no? Que nos permita esto, pensar juntos, construir estrategias de conjunto, en fin, ¿no? Establecer nuestras propias prioridades, ¿no? Yo lo que sí creo, y yo estoy planteando esto, ¿no? De la cooperación o del trabajo conjunto, en un momento también de enorme dificultad para todos los que vivimos del trabajo, ¿no? Y también particularmente para los que se desempeñan en las políticas públicas de atención a la infancia, a la adolescencia, a la familia, ¿no? O sea, porque eso también es parte, nosotros no hablamos de eso hoy aquí en este espacio, es imposible hablar de eso, digamos, pero eso también es un componente que hay que traer a la mesa de la conversación, digamos, ¿no? Las condiciones del trabajo de quienes operan cotidianamente, digamos, ¿no? Con la infancia y con la adolescencia más expuesta, ¿no? Más devastada por estos procesos que estamos señalando, ¿no? Ahí tenemos una conjunción también muy poco feliz, ¿no? Porque tenemos precisamente un proceso de precarización, creo yo, en términos laborales, y bueno, y hoy tenemos una discusión clara, ¿no? Acerca de la manutención o no del salario real, o la pérdida de salario real, unido a la pérdida de condiciones de trabajo, que también va a suponer, ¿no? Otro elemento de dificultad en este escenario, ¿no? Otra de mis preocupaciones, digamos, en relación a esto, y por eso no es solamente cuál es la función de los educadores, de todos los que nos desempeñamos en el campo de la infancia y la adolescencia. Creo que se abre un capítulo importante, ¿no? Acerca de la presencia de la multiplicidad de disciplinas, de funciones, de roles, de condiciones, ¿no? De facultades, ¿no? Para el desempeño, en fin. Creo que estamos también en ese sentido hackeados, ¿no? Y eso también es parte de la cuestión. Yo tengo otra particular preocupación, que también es un poco más histórica y recurrente también con respecto a las políticas de infancia y al campo de la infancia, que tiene que ver con el manejo de los tiempos. No creo en la posibilidad, si retomara esta expresión de cómo propiciar, cómo contribuir para que se desarrollen ciertas experiencias de infancia dignas de ser recordadas y narradas, ¿no? No creo que eso sea posible generalmente en cuestiones, en marcos de celeridad, de apresuramiento, de rápida resolución, ¿no?
de programas breves, de acciones encapsuladas, rápidas, concretas. Creo que habilitar tiempo de infancia requiere de tiempos, de mucho tiempo, ¿no? Y eso ha sido siempre un elemento de conflicto, de tensión con la política ahora, durante el periodo progresista, antes, ¿no? O sea, un elemento de tensión, ¿no? Porque la política generalmente además se piensa acotada a término, en un plazo, ¿no? Y producir, en todo caso, en la lógica que estamos hablando, experiencias de infancia, habilitar tránsitos de infancia, ¿no? Que además sean disfrutables, dignos de ser vividos, recordados, ¿no? Insume tiempos, insume calidad de política, insume tiempos, ¿no? Y convengamos que pegado a la incertidumbre, que era una de las palabras o de los términos con el que comenzábamos a conversar, también convive esta cosa de la celeridad, ¿no? La celeridad del zapping es también a veces la celeridad de la existencia, el no hay tiempo para nada, no tengo tiempo, no puedo, no llego, no termino, no puedo atenderte, no puedo estar, no puedo, ¿no? Esta cosa que nos coloca todo el tiempo, ¿no? En situación de no tener tiempo, digamos, ¿no? Entonces, y algo bueno, que con algunos de ustedes seguramente hemos conversado, pero nosotros estamos pensando en cuestiones de infancia y de adolescencia y generalmente hablamos muy poco de nosotros los adultos, ¿no? De lo que es ser adulto hoy, de lo que supone hoy ser adulto, ¿no? Con lo que hay que lidiar para ser adulto hoy, digamos, ¿no? Lo que significa ser adulto, que también es una cuestión que debería estar en nuestra conversación. En términos históricos, ¿no? La infancia se pensó en clave relacional con la adultez, y la adultez se pensó en clave relacional con la infancia. Por lo tanto, también las conversaciones sobre la infancia requieren una reflexión acerca, ¿no?, de qué adultos, ¿no?, demanda construir experiencias de infancia dignas de ser narradas, digamos, ¿no? Y eso, bueno, eso gira el foco hacia nosotros, digamos, ¿no? Hacia nuestras propias condiciones de existencia, hacia nuestras propias posibilidades de trabajo, en fin, hacia nuestras propias institucionalidades, digamos. Por ahí, voy a seguir leyendo el chat. A ver. Bueno, No estaba sé, viendo el chat también por Cecilia. acá. Y a veces Me te va tomo todo un mate. ahí va, Me tomate un tomo un matecito. mate porque esto es terrible. No. Algunas que preguntan un poco, algunas personas, el tema de reintegro de la presencialidad con las pautas que se están marcando, por ejemplo. Después, hay como varios comentarios. Sí. Y hay cuestiones que ustedes plantean que a mí me parecen muy interesantes, pero convengamos que tampoco tengo posibilidades ni capacidades para hablar de algunas cuestiones que me parecen relevantes y que seguramente quizás a lo largo del ciclo y en función también de las figuras diversas, disciplinares que se van a que van a estar en este ciclo del seminario, me parece que hay algunas preguntas que se pueden orientar hacia mí. Por ejemplo, esta última pregunta que estoy mirando acá, ¿no?, en torno a la construcción de subjetividad y la alteridad en los nuevos discursos de lo corporal, a mí me parece que es una cuestión también para pensar, ¿no? Porque no solo no solo se alteraron los espacios de sociabilidad, se alteraron también, y seguramente sigan en algunas lógicas alteradas, ¿no?, las formas de vínculo, las formas del abrazo, las formas ¿no?, de la relación cuerpo a cuerpo. Ahí hay disciplinas que me parece que pueden hablar sobre esto y que van a tener cosas relevantes para decir, digamos, ¿no? Entonces, quizás también el cúmulo de preguntas que llega se puede pensar a lo largo del ciclo cómo se redireccionan, ¿no?,
para aquellos expositores que sin duda van a tener elementos para hacer referencias a estas cuestiones, digamos. ¿Sí? Exacto. Sí, tal cual, Sandra. Esto que ahora decía, que aparecía ahí un poco el cuerpo, las nuevas formas de vincularse, a Sí, modo de comentario. sí, sí. Hoy fuimos a una escuela en el marco del programa en que trabajo, y bueno, hoy empezaron las clases para algunas escuelas, y era como raro la nueva dinámica escolar, ¿no? Claro, Llegabas a la sí. escuela y veías unos puntitos rojos en el piso, ¿no? El tema de la distancia, el niño que llegaba como con ganas de abrazar a la maestra y no, y sí, no, y nos interpela y nos pone como a pensar todas estas cuestiones que venimos conversando, ¿no? En el día de hoy. Esta cuestión de la sociabilidad, ¿no? La escuela como un espacio de socialización fuerte en las infancias, y bueno, que se vio con esta pandemia interrumpida, y bueno, ahora resurge la presencialidad en otras modalidades, pero bueno, también lo vincular ahí como que, ¿no? Se ve como... Sí. Y que eso nos interpela, ¿no? Muchísimo, totalmente. en función de muchos de nuestros parámetros de sociabilidad y culturales, ¿no? O sea, ¿no? O sea, ¿vamos a volver a tomar mate juntos o nunca más vamos a compartir un mate? Yo qué sé, es una pregunta que me hago todos los días, yo que vivo robando mate, ¿no? Digo, ¿vamos a volver a sentarnos juntos a tomar un mate alguna vez? ¿O ahora cada uno va a andar siempre con su mate, digamos, ¿no? Para decir algo, pero, ¿no? Tal cual, sí. Y bueno, y los contactos físicos es un tema, ¿eh? Es un tema, ¿no? Bien. Bueno, si no hay ninguna pregunta más específica, más que nada son como comentarios, reflexiones que también aportan en realidad a lo que hoy conversado. Quizás podemos ir cerrando por acá, no sé qué te parece, Sandra. No sé si Pablo tienes algo más para aportar, o algún del equipo que quiera sumar algo. Creo que para poder adaptarnos a los tiempos que habíamos pautado, me parece que estaría bien capaz que dar cierre acá, teniendo en cuenta además que este es el día 1 de este ciclo de seminarios, como decía Sandra, y varias de estas interrogantes que tal vez no tengan respuestas y requieran otros piensos, se podrán dar en las distintas etapas de estos ciclos. Capaz que recordar que esto fue grabado para que después esté disponible, imagino que después que lo edite el equipo para recortar algunas cuestiones, para poder ser público, y la idea con todo este material de los ciclos es poder después realizar una publicación a través de la serie Prácticas y Saberes del programa APEX. Así que simplemente eso y... Bien. Yo más que nada me quedo con esta frase que decías como la necesidad de construir infancias dignas de ser narradas. Me parece que eso es fundamental, que todos en nuestros lugares, nuestras profesiones, nuestros lugares de ejercicio profesional, apostemos como a eso. Me parece que como es fundamental. Así que me quedo pendiente de mirar esa peli que recomendaste, Sandra, que me quedé como con muchas ganas de... No hay ninguna referencia gubernamental, es la calle de la vía pública. Bien. Separado. Busquen, separado, muy bien, pero busquen esa película interesantísima y lo que permite pensar, ¿no? Porque precisamos de cosas que alimenten este estado, digamos, ¿no? Totalmente. Bueno, agradecerte, Sandra, por la buena disposición. Y a ustedes por el trabajo, porque estas cosas no salen sin mucho trabajo en general de algunos que piensan todos los detalles y las cuestiones, así que bueno, muchas gracias realmente a ustedes. A vos, y que salga muy bien el proceso, ¿no? Que restan unas cuantas jornadas, así que seguimos en contacto. ¿Sí? Exacto. Y agradecerles a todos los que han participado, a todas y todos, gracias por estar allí escuchando, y por los comentarios del chat también que vamos como leyendo. También los guardamos los comentarios del chat para después como también tener como ahí más insumos. Y bueno, nada, este es el primer encuentro de 5, que la idea es como seguir profundizando en otras temáticas.
Así que bueno, nada, agradecerles y los esperamos mañana, 18:30 horas con Mr. George. Para los que quieran sumarse, estamos ahí. Muy bien. Bien. Bueno. Bueno, cerramos por Adiós. acá, gente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas Un gracias. saludo ahí a todo el mundo. Chao. Gracias, que anden Sandra. bien. A ustedes. Chao, chao. Que anden Chao. muy Chao. bien. Chao, chao.